iniciar lo que vendría a ser el curso de farmacología. Sí, y nada, les pido más que todo atención. Va a ser una sesión corta, tengo solamente 8 diapos, 9, y algo interactivo. Sí, ya. Esos son los tópicos que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a comenzar con una gran pregunta. ¿Ok? ¿Qué es la farmacología? ¿Qué entienden ustedes por farmacología? Voy a pedir un voluntario. A ver, acá tengo a doctor Juan Antonio. ¿Estás? Ay, no. Doctor Miguel Condori. Sí, buenos días. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué entiendes por farmacología? Así en tus palabras. Pues es una ciencia que se encarga de estudiar los fármacos, tanto sea en su administración, en cómo nuestro cuerpo responde a ello y todo lo que tiene que ver relacionado a eso. Lo que Claro, exacto. Gracias. Gracias, Miguel. Bueno, en términos técnicos, por su propio nombre es lo que dice, ¿no? Es la ciencia que va a estudiar a los fármacos, ¿ok? Va a abarcar desde un punto del descubrimiento y el diseño de un fármaco en un comienzo hasta su aplicación clínica, ¿ok? Ya sea en diversas áreas, sea la cinética, dinamia. Serasa me dice, es conocer el medicamento, claro. También está bien la idea que me he puesto Jacqueline. Y nada, o sea, más que todo es la ciencia y la herramienta necesaria que me explica el por qué es que un medicamento funciona y cuándo tengo que darlo. Hay que entender algo, muchos medicamentos son parecidos, por eso son de la misma familia o de la misma rama. La gran diferencia es cuándo usarlos y en qué pacientes hay que usarlos. ¿Ok? Hay miles de fármacos que se van a parecer mucho, pero no son iguales. Y nada, y por último quiero dejarles una reflexión que se dice que todo fármaco es considerado ¿cómo decirlo? Una toxina, propiamente dicho. ¿Por qué? Porque todo fármaco tiene la capacidad de hacer un cambio intrínseco dentro de nuestro organismo. La gran diferencia que un fármaco pase a ser bueno a pase a ser malo es la dosis. ¿Ok? Se dice mucho que la dosis es muy dependiente al beneficio del fármaco y es por eso que nos ayuda a entender directamente que no solamente se trata de dar un fármaco, sino de entender en profundidad cómo es que se distribuyen, cómo es que se dan, cómo es que se elimina el fármaco para intentar dar la mejor opción terapéutica hacia un paciente destinado. ¿Ok? Así que, bueno, por conclusión podemos decir que la farmacología va a ser el puente de investigación entre lo que viene a ser la práctica médica segura y una práctica principalmente basada en ciencia y centrada en nuestro paciente, en donde nosotros como profesionales nos va a ayudar a concientizar, ser más críticos y ser más comprometidos con todos nuestros pacientes que alguna vez vengan. ¿Ok? Vamos a una parte más práctica, una parte que todos van a ver en sus áreas de trabajo, ya cuando vayan a clínicas o directamente cuando sean médicos. Estas son las tres principales funciones que va a tener la farmacología dentro de esta área. ¿Ok? La más visible y la más llamativa que la rama que más se puede aplicar vendría a ser los tratamientos y las prevenciones de las enfermedades. Bueno, como su propio nombre dice, directamente es la rama de la farmacología que está centrada principalmente en tratar la enfermedad, pero hay que tratarla siempre o sea, siempre teniendo en cuenta el factor del paciente. Hay que entender que no todo paciente es igual. Entonces van a haber tratamientos personalizados o una prevención más exacta para algún tipo de situación. Ejemplo, normalmente cuando yo hablo de prevención, hablo de que si tú sabes que vas a estar en contacto con algún patógeno o capaz vas a estar expuesto a alguna cirugía mayor, normalmente siempre se tienen ciertas precauciones. ¿Alguien de acá, por ejemplo,
ha entrado a cirugía en los últimos, ¿qué será? ¿3 años, 4 años? ¿Alguno ha entrado? Levante su mano. No, Annelies, no. Sí, Vivian. ¿Tú has entrado a cirugía? ¿O has visto una cirugía de cerca o te han realizado? Hola, sí, buenos días. Sí, a mí me han realizado una laparoscopia, laparoscópica no, por tumores ginecológicos en Uy, el 2022. vaya. ¿Y recuerdas, por ejemplo, cuál fue la prevención farmacológica que se te dio? ¿Por alguna Mm, extraña razón? a ver, farmacológica no me acuerdo muy bien. Lo que sí me prepararon como 2 días antes mediante algunos, ¿cómo se llaman? Para tener los intestinos vacíos. Entonces sí, Ya. no me acuerdo muy bien el nombre de este producto y ya, eso, Capaz porque un de ahí, fármaco En que capaz Nuliteli se te... llama esos sobres, son Nuliteli o polienglicol, algo así. Es para vaciar los intestino. Ajá, exactamente. O Ujú. más que todo, me aumenta la motilidad, haciendo que directamente el tracto gastrointestinal esté más que todo limpio. Esa es una forma directamente para ayudar a la parte quirúrgica, pero hablando en prevención, normalmente un paciente prequirúrgico que va a ser operado, hasta 12 horas antes se le da un antibiótico para prevenir cualquier infección posterior. Y principalmente el antibiótico a usar o el más llamativo directamente el que más se usa podría ser la cefazolina. ¿Ok? Es el antibiótico de elección, siempre prequirúrgico, en caso que tengamos un caso clínico quirúrgico, sí o sí. Capaz te hayan dado, o capaz no, o capaz hayan optado por otra cosa. Esa es por parte de la prevención. ¿Ok? Siempre se va a tener un medicamento específico o especializado que podemos usar. Hablando del tratamiento, les quiero... Espera, creo que no me deja escribir acá. No, no me deja escribir acá. Ya, pucha. Hablado nomás. Ya. Hablar de tratamiento, tenemos que adecuarnos al perfil de nuestro paciente y a la enfermedad. Ejemplo, no es lo mismo hablar de epinefrina que hablar de norepinefrina. Normalmente. El pretest. Ya. Hagan el pretest, chicos. Ejemplo. ¿Quién sabe quién es un shock? O sea, ¿qué es un shock? Levante la mano. O yo llamo. Hago dedo 13. ¿Qué es un shock, chicos? Ya, voy a llamar. Doctora Alexia Encinas, ¿estás? No. Eh, Doctora Danae Caballero. perdón, sí estoy. ¿Qué tal, Alexia? ¿Sabes qué es un shock? Mm, Cuando, por ejemplo, tenemos un problema en el cuerpo y no tenemos una buena oxigenación o no hay una buena circulación. Ya vas por ahí. Ya está bien. O sea, el shock se va a entender. Depende si es shock hemorrágico o otro. Claro, pero hay que entender primero qué es el shock. El shock es el estado médico o el estado clínico en donde el organismo no tiene una buena perfusión. Si tu cuerpo no está bien perfundido porque directamente tu sangre no tiene oxígeno o no tiene sangre directamente, los órganos son los primeros responsables en sufrir daños. Entonces, si un órgano pasa de estar oxigenado a estar en un estado isquémico, luego pasa a un estado necrótico y luego hay una muerte multisistémica. Entonces, para entender el shock o para entender esta parte, quiero hablarles de dos tipos de shock: el shock anafiláctico y el shock hipovolémico. Cuando hablamos de un shock anafiláctico, hablamos principalmente de una reacción adversa por una alergia, principalmente. No sé si alguno ha tenido una alergia, pero o sea, alergia bien fuerte.
En una alergia fuerte, principalmente, lo que tenemos es una vasodilatación periférica generalizada y los bronquios se te cierran las vías aéreas. Entonces, estos dos mecanismos fisiopatológicos son los que nos van a llevar a una posible muerte. Y no es igual que en un shock hipovolémico, porque el shock hipovolémico se caracteriza por una pérdida de sangre y ¿cómo decirlo? Y un paro cardíaco súbito por el mismo estrés que pasa el cuerpo. Entonces, son dos mecanismos distintos, pero el tratamiento también es el mismo para la misma patología que vendría a ser el shock. Normalmente, cuando hablamos de un shock anafiláctico, lo que normalmente usamos es epinefrina por la diana farmacológica de los receptores, que, bueno, ya lo verán más en el curso. Y cuando hablamos de un shock hipovolémico, usamos más noradrenalina, porque directamente están más centrados en lo que es acción del corazón y de los vasos. La epinefrina está más centrado en la acción dentro de los vasos y dentro de los pulmones. Y es por eso que se prefiere uno o otro. Bien, el siguiente punto es la personalización del tratamiento, que está muy ligado a lo que es el tratamiento, pero no es lo mismo. Digámoslo así. Cuando tú personalizas un tratamiento, vas a especificar un tratamiento exactamente a lo que vendría a ser el estado fisiológico de nuestro paciente. En caso tu paciente ya tenga alguna comorbilidad, una enfermedad crónica directamente, se le tiene que tratar con algún tipo de forma específica. ¿Ok? Entonces, imagínense esto. Su paciente viene capaz por una crisis hipertensiva. ¿Ok? Es un paciente joven. No, es un paciente mayor, 75 años, tiene como padecimiento un cáncer de próstata. ¿Ok? Y a la vez tiene hipertensión. Entonces, cuando tú asumes mayor cantidad de enfermedades, el tratamiento tiene que ser más exacto. Porque, por ejemplo, si yo por alguna razón trato la hipertensión, pero dejo al lado lo que es el cáncer, va a haber muchos desarreglos o directamente muchas interacciones con los fármacos que voy a dar, porque capaz me pueda ayudar con la hipertensión, sí, pero en caso del cáncer como que no me ayuda o capaz me produzca algún mal. Entonces hay que tener siempre en cuenta que la terapia siempre tiene que ser centrado a nuestro paciente y es por eso que también hay que ver siempre la historia clínica. Hay que revisar todos los antecedentes que se pueda para ir descartando ciertos tratamientos. Y por último, tenemos la investigación o el desarrollo continuo de fármacos. Esto más que todo es una área de la farmacología que está centrado a ¿cómo decirlo? A la constante revolución dentro de los fármacos. Digamos que un fármaco que ha salido hace 5 o 6 años actualmente se considera obsoleto. Es un fármaco que se considera antiguo y que actualmente hay mejores opciones. Digamos que como la farmacología está en constante desarrollo, múltiples países tienen bastante inversiones en esta parte, se procura hallar la mayor cantidad de fármacos para la mayor cantidad de enfermedades posibles. Es por eso que el mayor ejemplo que se ha visto es el tratamiento contra el COVID. Para el COVID del año 2019, múltiples potencias mundiales se juntaron para desarrollar una vacuna en lo que sería que 1 año, 2 años aproximadamente, y dejando al lado todos los desacuerdos políticos y bueno, X, que no vamos a hablar el día de hoy de eso, pero el punto al que quiero llegar es que eh, para el tratamiento, principalmente, la investigación está en constante desarrollo para obtener nuevos fármacos. ¿Ok? Mira, es más, hace poco, ¿qué será? 6 meses aproximadamente, salió un nuevo fármaco para la obesidad que ha sido aprobado en Estados Unidos, pero aún no está aprobado en Europa ni en Asia. Así que aún están en investigación, pero se trata de un nuevo fármaco que dicen que sea milagroso. Si alguno tiene tiempo de buscarlo, se llama el Ozempic, que directamente es un
fármaco que te ayuda con la ansiedad de la comida. Entonces, te quita esta ansiedad de comer y es por eso que es muy usado para enfermedades que se tratan de obesidad crónica. ¿Sí? Ya, está todo este punto. Ya. Seguimos con los principios fundamentales de farmacología, directamente. Estos son los tres principales principios, por decirlo así, los tres principales factores que van a haber durante todo el curso. ¿Ok? No va a haber ni una sola clase que no hablen de esos tres, comenzando con la cinética. A ver, ¿qué es la cinética? En términos simples. La cinética lo vamos a entender todo lo que el cuerpo va a hacer con el fármaco. Entonces, va a estudiar directamente el recorrido del fármaco por todo nuestro cuerpo, desde la hora que ingresa hasta la hora que sale. ¿Ok? La cinética se va a dividir en en cuatro grandes fases, que se conoce como el ATME, que es la absorción, distribución, metabolismo y eliminación. ¿Ok? Vamos a comenzar con la absorción, que directamente, que su propio nombre lo dice, es la fase en donde el fármaco se absorbe. La absorción va a depender de dos factores, el pH y la motilidad. A ver, voy a llamar a alguien acá. Daniela Requejo, buenos días, hija, ¿estás? Uy, ¿será que no está? Buenos días, doctor Josué Blas. No, tampoco. Juan Solar, tampoco. Margaret, dice no confirmado. Buenos días. Sí, ¿Qué sí puedo. tal, hija? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. Cuéntame, ¿tienes alguna idea por qué es importante el pH dentro de nuestro cuerpo para absorber un fármaco? ¿Alguna idea? Mm, Bueno, a nivel intestinal sería, creo, importante porque dependiendo del pH que haya ahí, el fármaco se puede disolver todo o no también. Y la idea es que, supongo, que haga efecto. Entonces, y que tampoco como que dañe la estructura del fármaco y lo que se quiere hacer. Bueno, creo que tengo una idea más o menos de eso. Escúchame, hija, cuéntame algo. ¿En qué parte del cuerpo o en qué compartimento del cuerpo el pH es el más ácido? En el estómago, Perfecto. ¿Y qué continúa del estómago luego de comer? O sea, luego del estómago la comida mm, va al... duodeno, Perfecto. ¿Y cuál es el pH del duodeno? ¿Es sí, base, es base o es ácido? mm, á- mm, ácido. Ya, o sea, al comienzo puede ser ácido, pero luego, cuando hablamos Sí, de todo el intestino, es una base. Entonces, sí, mira, claro. te explico. Cuando tú ingieres un fármaco o una pastilla directamente, existen fármacos que se consideran ácidos y fármacos que se consideran bases. Siempre tengan en cuenta algo. Los fármacos ácidos prefieren absorberse en un entorno ácido, entonces se absorben en el estómago. Y un fármaco que es una base prefiere absorberse en un lugar donde sea un lugar que tenga un pH más alto, que vendría a ser el intestino. Entonces, la pregunta es esta. Este, mm, ¿Cómo se llama la pregunta? ¿Cuál es el mecanismo fisiológico por el cual ustedes puedan mantener un fármaco mayor cantidad de tiempo en el estómago?
¿Algún proceso que se sepan para mantener una pastilla más tiempo en el estómago, si en caso tu pastilla sea un ácido? Vamos a llamar a alguien de clínicas. Annelies, ¿estás? Sí, necesito, bueno, en ese caso necesitamos que el paciente esté en ayunas, ya que la comida va a ayudar a que el pH del estómago pues esté un poco menos de lo que debería estar en ayunas. Entonces, cuando un paciente está en ayunas y tenemos un fármaco con un pH ácido, pues es un golazo para que el fármaco pueda actuar de la forma que debería. Perfecto, Annelies. Bueno, su compañera ya les explicó de forma perfecta. Más que todo, quiero complementar por la parte de la motilidad, ¿ok? Un principio es bien el pH y el otro principio es la motilidad, que nos habla de que qué tan rápido el estómago puede vaciar los alimentos, ¿ok? Así que directamente también cuando se da comida hay que recordar algo. Cuando ustedes dan comida, normalmente la comida suele estar más tiempo en un compartimiento. Entonces, si tú quieres que un fármaco, por ejemplo, esté más tiempo en el intestino, esté más tiempo en el estómago, lo das siempre con comidas. ¿Ok? Es todo el chiste. Hablamos de la absorción. Ah, ya. Vamos a hablar de la distribución. ¿Ok? La distribución va a ser el proceso de la farmacocinética que directamente nos va a hablar de qué tan posible es que el fármaco pase ya desde la sangre hacia nuestro órgano donde queremos que haga efecto. ¿Ok? Este proceso es ligeramente más simple porque únicamente va a depender de qué cantidad de fármaco o cuál es la capacidad del fármaco para atravesar barreras o capas que van a proteger diversos órganos. Ahora, pregunta, este, ¿cuál es la propiedad de una molécula para atravesar barreras principalmente? ¿Cuál es la principal característica de una molécula o de una proteína activa que tiene que tener para poder pasar barreras orgánicas? ¿Ideas? ¿Alguien que haya llevado biología? Si no, llamo, ¿ah? Yo soy bien pesado. Ya, a ver, vamos a llamar. A ver, a Zaragoza Milagros. Hola, hija, ¿estás? Buenos días. Ay, Dios mío. No. Señorita Norma Guamán. Mm, ya. Hola, sí, Norma. Escríbeme si no, no más. Mira, te lo explico de forma más simple. ¿Cuál es la capa protectora de la célula? Que es la molécula más chiquita dentro de nuestro organismo. La capa protectora de las células. Ya, Vivian ya lo dijo ya. Claro. Ya bueno, ya les soplaron. Ya, el chiste era esto. Todas las personas, la unidad más pequeña biológica es la célula. La célula, principalmente, la capa protectora es la membrana celular. Si han llevado Fisio 1 me parece, en Fisio 1 les hablan que la membrana, principalmente, no sé si es el 70 o el 90% de esta, está conformada por, no, por proteínas no, por fosfolípidos. Claro, fosfolípidos que tienen un compuesto liposoluble. Entonces, toda sustancia que tienda a entrar en una célula tiene que tener la capacidad de poder atravesar esta membrana que es liposoluble. Y es por eso también que la mayoría de compartimientos o la mayoría de capas protectoras del cuerpo son liposolubles. Y es por eso que los fármacos de hoy en día suelen ser más hiposolubles que una solución más acuosa, prácticamente dicho.
¿Ok? Ya, seguimos. Eh, el ADME sigue el metabolismo, que es la tercera parte, es el proceso mediante el cual el fármaco pasa de ser activo a inactivo. Directamente se desarrolla en el hígado. Tiene varias fases, no vamos a hablar de todas. Únicamente vamos a decir que tiene una fase uno y una fase 2, y estas dos fases directamente se dan en el hígado. No hay mucho más que tengan que saber ahorita, ya lo verán en clase, ya se aburrirán directamente con una hora de clase que van a ver del ADME. Seguimos con la eliminación directamente, que va a ser la parte, bueno, su nombre lo dice, eliminas el fármaco. ¿Por qué medios? Hay dos medios. Normalmente se elimina por la orina o se elimina por la bilis. ¿Ok? Así que el fármaco se puede eliminar por dos grandes vías. Hay más vías, sí, claro, pero estas son las más principales. ¿Ok? Y hay que tener esto siempre en claro. Por ejemplo, la principal comorbilidad que existe en los pacientes hoy en día tiene una alta cantidad, o bueno, hay una alta epidemiología de lo que son enfermedades renales a partir de los 35 años. No sé si o bueno, si conocen a alguien con algún problema renal. Normalmente en este tipo de pacientes van a tener la dificultad para eliminar fármacos o eliminar algún compuesto activo. Y es por eso que actualmente se tiene que tener muy en cuenta lo que va a ser la eliminación del fármaco. Si sabemos que nuestro paciente tiene algún problema en los riñones, hay que intentar dar un fármaco que no se elimine por esta vía, sino que se elimine por medio de la bilis. ¿Ok? Y bueno, con eso cierro cinética. Vamos con la dinamia, que es la parte más chévere de todo fármaco, diría yo, ya que la dinamia directamente va a ser, o bueno, se explica directamente qué es lo que el fármaco propiamente dicho hace con el cuerpo, ¿ok? Va a hablar de todos los efectos, ya sean terapéuticos, adversos, reacciones que no quieres, todo efecto que el fármaco tenga con tu cuerpo se va a conocer dentro de la farmacodinamia, ¿ok? Directamente la farmacodinamia va a estudiar lo que es la diana de acción de los fármacos. José, ¿qué es una diana? Cuando hablamos de diana farmacológica, hablamos del sitio de acción en donde el fármaco va a hacer efecto, ¿ok? Normalmente hay tres tipos de dianas, ¿ok? Estos sí no se los olviden, que son receptores, enzimas y canales. ¿Ok? Esos son los tres grandes dianas que tiene nuestro cuerpo y los tres lugares principales donde van a actuar los fármacos. Ejemplo, a ver, cuando hablamos de un receptor, principalmente vamos a buscar un fármaco que actúe directamente en un receptor. Aquí podemos hablar, a ver, ¿quién ha tenido asma? Ya, yo no creo que nadie de acá no haya tenido asma. Levante la mano quien ha tenido asma. Ya, Annelies. ¿Y a ti qué te dan para el asma? ¿Recuerdas? Cuando tenías una crisis aguda se te cerraban los bronquios. ¿Qué te daban? Eh, me dan, eh, me dan bromuro de hipatropio y, Ya. y budesonida, ese. Ese es corticoide. Ya, vamos a Ajá. centrarnos en el bromuro. ¿Ok? El bromuro directamente es un antagonista de un tipo de receptor que ya lo van a ir viendo en clase, que es directamente un receptor EMU, que es un receptor muscarínico del sistema parasimpático. Hay que entender en claro que el sistema parasimpático tiene un rol bien fundamental en los pulmones. ¿Por qué? Porque el receptor muscarínico lo que me hace, o bueno, el sistema parasimpático lo que hace es me cierra las vías aéreas, ¿ok? Tú al dar un antagonista lo que hace es bloquea esta acción del muscarínico y permite que las vías aéreas se abran, ¿ok? No hay mucho más que explicar. Ahí está su ejemplo con el receptor. Seguimos con un ejemplo de, las enzimas, ¿ok? Un fármaco que tenga efecto en alguna enzima. A ver, un fármaco. Ya. ¿Quién tiene una herida? Ahorita mismo. ¿Alguna herida abierta? O que se hayan hecho hace 2 días, una semana. ¿Nadie tiene heridas?
Ya, voy a llamar. Ya fueron. Ya. A ver, ¿a quién tiene acá? Eh, yo mira, yo mira, Yerena. Ya, parece que no está. A ver, ¿alguien más? Danae, caballero. Ah, sí. ¿Qué tal, Danae? ¿Cómo estás? Cuéntame, Hola. cuando tú te haces una herida, normalmente se inflama, ¿verdad? Ah, sí. Normalmente, ¿cómo cuál es el principio fisiológico para decir que algo está inflamado? O sea, ¿tú cómo sabes que algo está inflamado o cuando no está inflamado? ¿Qué características tiene que tener? Ah, creo que mencionaban algunas como la ruborización, ¿Ya? también que esté dematizado, ¿Ya? también creo que el calor, la temperatura, y ¿Ya? bueno, creo que esas son las principales que me acuerdo ahorita. Perfecto, Danai. Mira, estas tres propiedades o estas tres características son principalmente activadas por una enzima llamada la COX. COX es una enzima que va a estar en todo nuestro cuerpo, principalmente en la epidermis, ¿ok? Y va a reaccionar ante cualquier estímulo nocivo. Entonces, el COX directamente es una enzima protectora, sí, pero cuando se sobrepasa de su acción protectora también es mala. ¿Ok? Es por eso que normalmente ante una inflamación que tenemos, se suele dar AINES, que son antiinflamatorios. ¿Qué principio fundamental tiene el AINES o qué principio farmacológico tiene el AINES? El principio farmacológico que tiene es bloquear la enzima COX, que la enzima COX es la que me da mi efecto de inflamación. ¿Ok? No hay más. Y por último, ya bueno, la parte de los canales lo voy a explicar yo. Directamente hablamos de fármacos que se van a colocar justamente en la entrada o en la salida de un canal. ¿Ok? Hay muchos tipos de fármacos que actúan en canales, creo que son los más diversos. Les voy a plantear el ejemplo de la lidocaína. No sé si alguno habrá escuchado. La lidocaína directamente es un anestésico general. No, general, no. Local, me parece que es. O, bueno, es dependiendo de la dosis. ¿Ok? Y directamente la lidocaína lo que hace es bloquea el canal de sodio dentro de lo que vendría a ser el sistema nervioso central. ¿Para qué bloquea canal del sodio? Para disminuir lo que vendría a ser los impulsos eléctricos a estímulos del dolor. Para que directamente estés en un estado más calmado, anestésico y ya bueno, X. Es el ejemplo. Y ya por último, vamos a hablar de los efectos terapéuticos y los efectos adversos. ¿Ok? Como su nombre bien dice, efecto terapéutico directamente se va a entender como el efecto que nosotros queremos dentro de un fármaco. ¿Ok? Es el efecto que todos buscamos. Cuando das un fármaco, tú lo que esperas es un efecto bueno. Este efecto bueno se le va a conocer como efecto terapéutico. Y por otro lado tenemos nuestro efecto adverso, que hay dos tipos de efectos adversos, ¿ok? El efecto adverso es entender de que es una reacción en el cuerpo que normalmente no queremos. Ejemplo, hay efecto adverso tipo A y hay efecto adverso tipo B. ¿Cuál es la diferencia? Que el A lo puedes prevenir y el B es directamente no prevenible. ¿Por qué? Porque el A va a depender de la dosis y el efecto B no depende de ninguna dosis. Entonces, José, la gran diferencia es la cantidad de fármaco que das. Sí, porque mira, si tú por alguna razón das un AINES, que ya he dicho que bloquea la enzima COX, la enzima COX no solamente sirve para la inflamación, también también sirve para lo que es la parte protectora de nuestro organismo, que va a ser fomentar lo que es la capa mucosa dentro de nuestro estómago. Ya por fisiología, la capa mucosa del estómago va a servir como barrera protectora.
Si tú no tienes la capa mucosa, lo que se forman son úlceras. Entonces, si tú bloqueas COX de forma crónica o de forma prolongada, lo más probablemente es que si tú continúas un tratamiento de 2 semanas, 3 semanas con el mismo fármaco, te puede provocar una úlcera. Y esto va a ser dependiente de una dosis. O sea, el efecto adverso va a depender de la cantidad de fármaco que das. En cambio, cuando hablamos de un efecto adverso tipo B, no va a depender de la dosis, va a depender directamente del contexto de nuestro paciente. Ejemplo, si tu paciente llega politraumatizado a emergencia, está en coma, no habla, tú directamente no puedes entablar una conversación con él y tampoco le puedes sacar una historia clínica. Entonces, con una información tan limitada, no sabes si el paciente es alérgico o no a algo. Ejemplo, si alguna vez, o bueno, si tu paciente, por ejemplo, tendría alguna reacción alérgica a lo que vendría a ser las penicilinas y tú no sabes si tú le das, pues pucha, va a reaccionar de forma que no quieres, pues, ¿no? Es por eso que este tipo de efectos adversos se les llama un tipo de efectos adversos tipo B. Ya. Ahora sí, vamos a hablar de una parte más técnica. Se acabaron los ejemplos, ya no se salen, ya no tengan miedo, ya no voy a llamar tanto. Vamos a hablar de los principales recursos que van a tener durante todo el curso. ¿Ok? Generalmente, todo lo que van a contar, todo con lo que van a tener normalmente el día a día. Comenzando con los libros, que diría que es de las bases más fundamentales, más importantes, ya que directamente todas las clases y todo el curso de por sí está basado en un solo libro, que es el Goodman. En resumen, el Goodman es un libro bastante técnico, vamos a decirlo técnico para no decirlo difícil o complicado. Es un libro de, pucha, 1500 páginas. Cada capítulo consta de 30 a 40 páginas y pucha, directamente es un libro bastante complicado, la verdad, porque va a llegar a profundizar en todas las ramas de la farmacología. Van a ver un fármaco y les va a explicar exactamente y detalladamente todo lo del fármaco, cómo es que funciona desde la A hasta la Z. Acá va a hablar de todo. No va a haber ningún tipo de resumen. Hay cuadros, sí, pero son cuadros bastante complejos. ¿Ok? Así que directamente es un libro, es el libro padre de la farmacología. ¿Ok? Si en caso ustedes leen el Goodman y luego van a clase y la doctora les dice otra cosa, háganle caso al Goodman, porque el Goodman nunca tiene fallas. ¿Ok? Nosotros como personas a veces decimos cosas que a veces sí o a veces no, pero el Goodman nunca va a tener fallas. Es más, si en el caso dan algún examen y les marcan una pregunta mal, pero en el Goodman dice que está bien, ustedes tienen todo el derecho y toda la potestad de hacer que les valgan esa pregunta. ¿Por qué? Porque el Goodman lo dice. El Goodman es como, pucha, el libro de las leyes que se tiene que respetar sí o sí. Nadie puede ir en contra del Goodman. ¿Ok? Mi recomendación, que lo lean o no, ya es personal. Creo que es un libro bastante complejo. Creo que es un libro que únicamente lo tienen que leer si en caso quieran afinar algún detalle técnico. Pero si en caso no quieren ver ningún detalle técnico, pucha, para estudiar el Goodman es bien yuca. Bien, 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 bien complicado. Pero bueno, si ustedes son capaces y creen que pueden, pues normal. Hay otros libros más amigables que les he puesto acá, que es uno, el Rag and Dale de farmacología, que es un libro que lo van a encontrar en el Clinical Key. Es el libro que les dan para las clases prácticas. Es un libro también bastante, ¿cómo decirlo? Bastante resumido, bastante simple, que directamente es basado en el Goodman, pero les intenta explicar con palabras, o claro, con palabras, la parte más fácil. Les va a intentar explicar. Si tú eres una persona que le gusta leer, pucha, el Rahandale es mucho más amigable que el Goodman. Hay cuadros de texto, hay resúmenes y es una lectura más amena directamente.
El Rahandale directamente está usado para lo que son sus clases de práctica. Creo que la doctora Takuna siempre les da el link para el Clinical Key. Si en caso tienen la oportunidad de leer el Rahandale, diría que vendría a ser de las mejores opciones. Pero personalmente es mi segundo libro favorito. ¿Por qué? Porque mi top uno siempre para mí va a ser el Lippincott de farmacología. ¿Por qué es mi opción número uno? Porque el Lippincott para mí es un libro mucho de imágenes. ¿Ok? Yo soy una persona que aprende mucho con imágenes. Tengo que ver una molécula para entenderla. Si no la veo o veo puro texto, como que medio las ideas vienen, se me van, como que no me queda tan claro. Entonces, el Leaping Code lo que hace es, igual que el Rag and Deal, es como un derivado del Goodman. Es más fácil de entender y es mucho más beneficioso para personas que prefieren un libro visual, porque en el Leaping Code van a encontrar principalmente ilustraciones. Todas las ilustraciones de los fármacos, capaz un efecto adverso, van a ver una carita triste, van a ver una carita que le está dando una alergia, bueno, X. Pero ya, esos son los tres principales libros que yo les recomiendo principalmente para el curso. Luego tenemos los recursos digitales, ¿ok? Que van a ser los recursos que van a encontrar en su AB o por YouTube. Primeramente están las clases grabadas o las clases que van a ir presencialmente. Es un recurso interesante, la verdad, porque otros dicen que no sirve. Es un recurso que, ya bueno, es más que todo personal. Solo les digo esto. Las clases grabadas, o bueno, las clases que da el docente son de las clases de las cuales van a sacar las preguntas para el parcial y para el final, ¿ok? Ya que el docente que hace clase es el docente que hace las preguntas de su tema. Un ejemplo un poco ambiguo es que por cada tema que un docente da, tiene el derecho de hacer hasta 5 preguntas. ¿Ok? Entonces, yo les recomendaría que si no pueden ir a esa clase, directamente que le paguen a alguien para que lo grabe directamente, porque el docente siempre se le escapa, pues, siempre se le escapa un dato, dos datos que, pucha, dice, ya chicos, esto voy a preguntar sí o sí. Es por eso que para entender el tema, siempre se busca que vayan a clases. Y si en caso el docente es malo, bueno, no malo, capaz no tiene la facultad para enseñar de la mejor manera, también existe las clases de APP, que ustedes saben que los APPs directamente son clases dictadas por chicos que han salido con un promedio privilegiado del curso. Es por eso que también se nos da la facultad para explicarles de forma más simple lo que vendría a ser la clase. ¿Ok? Seguimos con los materiales de clase y bueno, el material propio directamente. De grabadas, resúmenes, tablas, todos esos. Directamente la de grabada va a ser directamente de la clase. Yo personalmente soy una persona que no me gusta ir a clase, lo admito, y prefiere comprar una de grabada de la clase porque directamente no me llama la atención estar 2 horas en una teoría y bueno, yo vivo de la facultad a aproximadamente 2 horas, aprox, con tráfico, y es algo que no me jala tanto la atención. Entonces, si conozco a alguien que me pueda conseguir material o alguna de grabada de la misma clase y a la vez poder comparar ideas, pucha, perfecto. Yo soy muy partícipe de las de grabadas, ya que siempre dejan en escrito o en texto lo que quiso recalcar el profesor. ¿Ok? Los resúmenes y los apuntes están bien, también me gustan, pero siento que te quitan tiempo. Soy más fan de los apuntes, personalmente. Si tiene la oportunidad de tomar apuntes, siempre cuando un profesor diga, chicos, esto es muy importante, pucha, perfecto. Pero hacer un resumen completo de la clase, pucha, va a ser bien complicado porque las clases suelen ser larguísimas. Las clases de teoría, las clases por capítulos dentro de los libros, pucha, suelen durarte, pucha, 3 horas hacer un solo resumen.
y recordar, este es un curso de 28 temas. Entonces, para hacer tus apuntes, o bueno, hacer un resumen directamente y luego estudiar, yo creo que te quita bastante tiempo. Por eso soy más fan de hacer apuntes pequeños para siempre tener en cuenta palabras claves, principalmente. Y las tablas, yo principalmente odio las tablas. ¿Por qué? Porque las tablas directamente, hay muchos fármacos que se parecen entre sí. Entonces, eh, la tabla directamente me va a decir lo mismo de un fármaco que otro, ya que pertenecen a la misma familia, tienen el mismo efecto, se administran de la misma forma, pero la única diferencia es una palabrita que puede ser en cinética o en dinámica. Entonces, las tablas comparativas con la cantidad de fármacos que van a ver por clase, porque los fármacos que se ven por clase son aproximadamente unos 20 a más, pucha, creo que no rinde tantos frutos. Pero si a ustedes les gusta hacer tablas, pues ahí van ustedes. Pero estos son los principales materiales que van a tener para sus clases. ¿Ok? Ya. Se me dijo a mí que tengo que explicar cómo es que yo estudié fármaco. Así que, bueno, esta es una parte visual de cómo yo en mis tiempos estudiaba fármaco. Vamos a comenzar uno por uno. Primero, lo principal que tengo que tener. Ay, no. Bueno, acá está un poco mal. Eh, el primer punto que yo diría que tienen que tener es conseguir material del curso, ¿ok? Ya sea resúmenes de grabadas, cualquier cosa que sea del curso, tienen que ir consiguiendo. Mira, el día de hoy estamos 22. Si ahorita mismo se ponen a buscar de grabadas o resúmenes, sería lo mejor. ¿Por qué? Para que así no tengan que comenzar de estudiar desde cero. Y también para los que no les gusta capaz leer un libro, se les puede hacer un poco más fácil. Entonces, las de grabadas y los resúmenes les va a ayudar principalmente para tener una buena base, no comenzar un curso directamente desde cero y para principalmente pueden aprovechar resúmenes de ciclos anteriores que han tenido en el 25.2, no, en el 25.1 o en el 24.2. Es material que siempre sirve y que nunca está de más a desaprovechar. El siguiente punto que quiero recalcar es ir a clase o ir a una APP. ¿Por qué? Porque por más que no me guste ir a clase a mí, la clase me sirve para algo, para entender el tema. Si ustedes no entienden farmacología, es muy difícil que lo estudien, porque el chiste primero está en entender cómo funciona un fármaco y luego ver partes exactas de cómo es que éste funciona, en qué célula, en qué tejido, en qué casos, cómo es que se da. Todo eso lo vas a entender cuando tú revisas. Pero para entender el tema en general, siempre les recomiendo vayan a clases o vayan a APP. Así que, punto número 1, de grabada. Y punto número 2, ir a una clase para entender el tema en sí y para formar como una conexión con el tema, para que no se les haga un tema extraño o para que no se les haga un tema completamente nuevo. Por eso existen los APP, son chicos que les ayudan a resolver bastantes dudas. Siguiendo con, bueno, con mi plan, el mío que yo sé, es luego de revisar mi DERA o ir a clase, reviso literatura oficial, que van a ser directamente los libros. Si en caso se me escapó alguna información o capaz en la clase dice una cosa y en mi resumen dice otra cosa, yo, como estudiante, tengo que confirmar esa información para que a la hora de mi examen, pucha, no marque otra cosa. Entonces, lo que siempre tengo que hacer es comparar la información verdadera. ¿Y cómo es que comparo? Con un libro de texto, obligatoriamente. Si pueden del Goodman, perfecto, pero no es fundamental. Yo creo que lo pueden comparar con un libro como el Rahandale o también está el Brenner de farmacología, pero bueno, gustos son gustos, directamente. Entonces, hasta aquí ya tenemos tres pasos de grabadas, ir a clases y revisar literatura para afianzar conocimiento. Y el último paso que yo hacía
que muchos subestiman es hacer grupos de estudio. ¿Por qué yo les digo grupos de estudio? Porque farmacología, la persona que pasa farmacología con mayor nota es la persona que claro, más datos sepan de un fármaco. Porque las preguntas suelen ser bastante precisas y suelen preguntar exactamente de un fármaco. Entonces, mientras más datos te sepas de un fármaco, es mejor. Es por eso que cuando haces grupos de estudio, luego de haber estudiado tú por tu cuenta, no es que vayas a hacer un grupo de estudio y ninguno haya estudiado, comparan ideas, comparan datos, comparan cosas que han aprendido y con eso se retroalimentan. Yo personalmente apoyo la idea de hacer grupos de estudio de 4 personas. Sí, 4 personas. Creo que 5 es mucho. Creo que con 4 personas es sufi. Los 4 se retroalimentan y estudian a la vez. Entonces, si uno sabe un dato y otro sabe otro dato y van viendo más datos, más datos, más datos, se les va a ir quedando la mayor cantidad de información posible. Y bueno, y por último, y no puse acá, venía a o bueno, practicar con textos no, con exámenes antiguos, que vendría a ser los bancos de preguntas. Directamente, eso está más ligado a la última parte del curso, a la parte que está más centrado a los exámenes, que bueno, yo digo que nunca está de más revisar un banco, ya que los bancos nos van a ayudar directamente a ver lo que nos faltan, ver debilidades, podemos revisar información más concisa, podemos ver qué preguntas les gusta preguntar a los doctores, porque los doctores no han cambiado, o sea, no han cambiado tanto, esa es la verdad, han cambiado, pero no tanto como se dice. ¿Ok? Así que estos vendrían a ser mis 5 tips para estudiar lo que vendría a ser farmacología. Y ya por último, vamos a hablar de la farmacología o cómo se lleva el curso dentro de la facultad. ¿Ok? Aquí tenemos 3 principales componentes, que es el seminario, la teo y la práctica. Vamos a comenzar con la teoría, que directamente, bueno, como ya les dije hace poco, son 28 temas. ¿Ok? Durante todo el ciclo o durante todo el curso son 28 temas. Y el curso va a constar de 2 parciales y de un final. ¿Ok? Cada examen va a tener un aproximado de 10 temas o un aproximado de 8. No sé si es el último, me parece que son 8 temas o si es el primero. No me acuerdo bien eso. Pero el promedio de días que tienen para estudiar son 30, ya que luego de 30 días hay examen. Luego de 30 días hay examen. Así que en esos 30 días ustedes tienen que hacer, bueno, organizarse de la forma más eficaz para llegar a completar, para llegar a completar las semanas de estudio, que vendría a ser los 10. ¿Ok? Directamente para Teo no es nada difícil de entender. Tienen un IPI que es el 30%, lo maneja la doctora Takuna, que es la encargada del curso. Para Teo, a ver, ¿qué más les puedo decir de Teo? Ya. Dentro de los exámenes tienen que tener un promedio mayor a 33 para aprobar. ¿A qué me refiero mayor a 33? Que directamente tienen las preguntas que marquen, mínimamente tienen que ser 33, ¿ok? O sea, si en tu... ¿Qué será? Si en tu primer parcial, por ejemplo, tienes 10, en el segundo tienes 10, ahí tienes 20. Entonces, para tu final, necesitas un 13 para llegar a pasar el curso. No vale pasar con 10.8, ni con 10.5, ni con 10.9.7. No, se pasa únicamente con 11. ¿Ok? Es el promedio que se pide para pasar este curso. Es más, los chicos que terminan farmacología directamente terminan con un promedio estándar de, a ver, yo lo calculé en su tiempo, es 13.8 más menos 1. Es el promedio estándar del curso de farmacología, el cual no suele ser tan alto. ¿Y por qué no es alto, José? Porque los encargados de curso directamente no es que sean malos, sino que como son los jefes de ciencias básicas, como la doctora Takuna, la doctora Guacho, el doctor Joseph, son los encargados de lo que debería ser varios años de la facultad.
Y lo que quieren más que todo es una excelencia académica. Bueno, no se les puede cambiar mucho la mentalidad, pero siempre quieren lo mejor de cada chico. Seguimos con seminario, ¿ok? En seminario directamente tu nota va a depender únicamente del pasito, ¿ok? El pasito va a responder el 100% de tu nota. Si tú no das pasito, tienes cero directamente ese día. Entonces, José, ¿a qué voy a clase? Tienes que ir a clase porque no te anulan tu pasito. O sea, no es que das tu pasito y te vas. No. En seminario son 14 sesiones. Tienes que ir a clase y además en clase lo que se hace es hablar de un caso clínico. Normalmente se discute un caso que les van a dar y les van a preguntar qué fármaco deberían dar en este caso, por ejemplo. Y es entonces donde sale un grupo, principalmente es un grupo. Es un grupo, sale a exponer. Es un grupo de 6 personas, me parece, en un salón total donde hay 5 grupos, 5 a 4 grupos. Este grupo tiene bueno, esa semana tiene que presentar el caso clínico y presentar su propuesta. Y es entonces donde los otros grupos, para ganarse la nota, tienen que fundamentar por qué sí y por qué no. Dentro de la discusión directamente del caso clínico, se pueden sumar algunos puntos. Sí, creo que lo máximo que he escuchado que se puede subir es hasta 4 puntos. O sea, si en tu pasito, digamos, tienes 8, pero pucha, diste un caso clínico excepcional, pucha, que dejaste hasta al doctor o sea, desmayado, pucha, te puede subir hasta 4 puntos. Pero más de 4 puntos no he escuchado, la verdad. El seminario va a ser el porcentaje del 30% del curso en total. Y bueno, y van a haber casos clínicos más que todo. Van a haber situaciones reales en donde van a entender por qué se da un fármaco y por qué no se da un fármaco. Y ya por último tenemos la parte práctica, que igual que seminario, es una vez a la semana, son 14 sesiones y acá sí se distribuye un poco mejor. El pasito vale 50%, actitudinal vale 10% y tu discusión que vas a hacer en clase, tu participación con tu doctor, va a valer el 40%. ¿Ok? Normalmente las mesas son mesas de hasta 8 personas, de 6 a 8 personas aproximadamente, y en cada mesa son 2 grupos con un doctor. ¿Qué les puedo decir de la discusión? Normalmente les van a dar una guía práctica en donde van a comparar casos experimentales principalmente con ratas. Tranquilos, esto teórico, no hay ratas en el lab. No van a haber ratas, van a ver la parte teórico, van a ver videos y de esos videos y de la guía que les van a dar, van a formar una discusión del tema de esa semana. ¿Ok? Consejos, estudien, miren directamente las clases, no se confíen de que, pucha, ya me sé el tema y voy sin leer mi guía. No, hay dos docentes que directamente les pregunta cuál es la pregunta que les han planteado en la guía. Y si no te sabes, pues directamente te jalan, porque te dicen de que no has leído o te dicen, bueno, X cosas. Entonces, para prácticas siempre sugiero más que todo leer tanto las lecturas que les dan en práctica como la guía y entender el tema. ¿Sí? Esos serían mis tips para práctica. Y nada, chicos, si alguno tiene alguna duda, es el momento. Si no, sería todo por esta sesión. ¿Sí? Dime, Alexa. Sí, ¿qué tal? Tenía una consulta. Quería saber bien, o sea, la parte de lo del efecto terapéutico y el efecto adverso que mencionaste. Creo que dijiste que habían dos tipos de efecto adverso. Creo que, no sé si tienen un nombre específicamente. Creo que uno era, o sea, era por dosis, ¿verdad? Pero no sé si tienen algún nombre como subtipos. No, no hay nombre. Se le conoce como efecto adverso tipo A y efecto adverso tipo B.
El A es el que depende de una dosis y el B es el que no depende de una dosis. Recuerda esto. Lo que te dije hace rato, cuando tú das más dosis, tienes mayor probabilidad de causar un efecto malo porque se sale de tu margen terapéutico. Entonces, si depende de la dosis que le das a la persona, va a ser considerado un efecto adverso del tipo A. Si en cambio tu paciente es único y tiene algún tipo de alergia o tiene una condición fisiológica que no le puedes dar un fármaco, es únicamente en el caso de tu paciente. Entonces es un efecto idiosincrásico, que se va a conocer como un efecto tipo B. Ya ahora sí, mucho mejor, gracias. Sí, chicos. Y ya bueno, ¿tienen alguna otra duda? Si no, para ir terminando con la sesión, no sé si Annelies, no sé cómo se termina la sesión o cómo es que se concluye. Ya. Sí, chicos, o sea, si tienen alguna pregunta, duda que no les ha quedado claro de la ponencia, háganlo por el chat o pueden prender su micro normal. Muchas gracias, José, por esta ponencia. Creo que ha sido demasiado participativa, de los mejores introductorios más participativos, de verdad. Bueno, chicos, veo que, no sé si a José le habrá llegado por privado, pero no veo nada en el chat. Igual les voy a estar pasando el link del post test. Tienen que, bueno, ya saben que esto les va a su certificado de que han estado en la ponencia y esperamos contar con José para próximas ponencias que se vienen por ahí, tal vez. Y bueno, chicos, si no hay alguna duda o pregunta, ahorita lo mando por el chat, lo van resolviendo porfas. Igual lo voy a cerrar en unos minutos. Y no sé, si José nos puede enviar su PPT tal vez para compartirlo por el grupo de tercer año para que ustedes lo puedan tener. Y nada, chicos, gracias de verdad por haber estado, por haber entrado a este introductorio. Los invito también va a haber próximos introductorios mañana y en el día de hoy también, para que ustedes puedan entrar y conocer un poco más de los cursos que van a llevar. Ya chicos, ya envié el post test al chat. Por favor, me dicen si lo pueden llenar, si hay algún inconveniente.